Bueno, pues vamos a comenzar con esta primera sesión del ciclo de conferencias relacionado con la exposición que abrimos al público hoy mismo. Fue la presencia de Simona Vinková, que es profesora de la Universidad Carolina de Praga, concretamente de su Centro de Estudios Iberoamericanos, y que desarrolla una serie de líneas de investigación centradas en la historia de las relaciones entre los países checos y la monarquía hispánica, Portugal y los territorios americanos entre los siglos XVI y XVIII. Simona Vinková ha publicado numerosos estudios sobre estos temas, y aunque buena parte de su producción está en checo y seguramente muy pocos de los que estamos aquí podamos leerla, también ha publicado una parte de su trabajo en castellano en revistas de prestigio como son el Hispanic American Historical Review o Iberoamericana Pragencia, no tengo muy claro cómo se pronuncia, y sus trabajos en nuestro idioma incluyen estudios sobre las sublevaciones tarahumaras en la Nueva España del siglo XVI, también sobre la violencia en las misiones jesuitas, sobre los jesuitas originarios de Bohemia que desarrollaron su actividad misional tanto en América como en Filipinas y las Islas Marianas también. También ha coordinado un libro que tenía por acá con Joseph O'Farney, con quien también realiza el texto que saldrá publicado en el catálogo de la exposición. El libro al que me refiero es un libro sobre la historia de la ciudad de La Habana, una obra que se titula 500 años de La Habana, 1519-2019, colonialismo, nacionalismo e internacionalismo. Y por otro lado, ha llevado a cabo estudios que llevan también estudios y difusión de la documentación escrita y cartográfica conservada en la República Checa, pero que nos sirve para estudiar la historia colonial del Nuevo Mundo, ¿no? Y asimismo también ha estudiado las redes internacionales que existían en las ciudades internacionales que abarcaban las ciudades de Praga y de Viena, redes intelectuales, me refiero, en este siglo XVIII, dentro de las cuales se encontraba Tadeo Henke. Ha divulgado todos estos temas en diversos foros en el ámbito de la República Checa y hoy lo hace en Cantabria, donde nos va a hablar de Tadeo Henke, de su origen, de su juventud y formación. Y bueno, muchísimas gracias a Simona por estar aquí, al Parlamento de Cantabria, a la Universidad de Cantabria, al Real Jardín Botánico también, que organiza esta exposición, y a las otras instituciones como el Museo Naval o el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que han prestado sus fondos para la exposición que realizamos abajo. Cuando quieras, Simona, todo el tiempo que necesites para realizar esta exposición. Bueno, muchísimas gracias a mi colega por esas palabras tan nobles, porque para decir la verdad yo le mandé 4 líneas biográficas y todo lo demás ella buscó por su propia cuenta y bueno, muchas gracias. También buenas tardes a todos ustedes, todos huéspedes, colegas, amigos, huéspedes presentes, pero también los en línea. Me da mucho gusto encontrarnos aquí. Antes que nada, quisiera agradecer mucho a la Universidad de Cantabria de habernos propuesto Praga este tema de divulgación sobre nuestro compatriota, porque Tadeo Henke, como veremos, procede de lo que hoy es la República Checa. Especialmente agradezco al vicerrector Tomás Antonio Mantecón y todo su equipo de X personas que hicieron posible este evento tan importante. También quisiera subrayar un pequeño detalle, pero que también es simbólico quizás, que Tadeo Henke y Bustamante Guerra participaron en la expedición Malaspina. Los dos debieron de conocerse. Esto nos liga a Praga
y la Universidad Carolina y Santander y la Universidad de Cantabria, incluso con las mismas siglas de UC, a modo de un chiste pequeño, ¿no? Para la introducción. Bueno, yo preparé una presentación para que mi charla sea acompañada con fotografías, con dibujos. Hace ratito llegué a saber que mucho de lo que verán aquí se repetirá también en la exposición, pero es lógico, son las cosas que no se pueden prescindir de ellas. A ver, un pequeñito problema para ver, dice José, se ve allá para las pantallas, pero para nosotras. Flores aquí. Ay. Muchísimas gracias por las ayudas. También tengo que saludar de parte de mi coautor, del profesor Opaterni, durante varios decenios jefe de nuestro Centro de Estudios Iberoamericanos, que tiene una gran participación realmente en décadas de desarrollo de esta temática o de esta carrera en la Universidad Carolina, que no está presente, pero en su representación, y de ambos nuestro tema y texto conjunto. Bueno, empiezo con los retratos, disculpen mi español, no es 100%, de nuestro personaje central, Tadeo Henke. Las fechas límites de su vida aquí aparecen según las investigaciones recientes, porque a veces hay ciertas dudas. Había autores quienes ponían su muerte en 1817, pero se debió seguramente al retraso temporal de llegar a las noticias a Europa. Quizás lo tocaremos en algún otro momento. Este retrato, el más famoso, está conservado en Cochabamba, en el ayuntamiento de la ciudad. Es anónimo, se supone del siglo XIX, y el más verídico posible de cómo él realmente aparecía. Otro retrato también difundido es este más romántico, que se ha realizado hasta después de muerto Tadeo, y este retrato hecho por un grabador vienés se publicó junto con la primera biografía en checo de este científico. O sea, lo consideramos una imagen ideada en su vestimenta tropical, como se puede ver. Aquí nada más una muestra de la biografía de Henke, la primera en la lengua checa, que apareció en 1829 en lengua checa, que es también una señal bastante importante, porque en el país, como veremos, se habló mucho el alemán, ante todo en círculos burgueses, en la ciencia, en la administración, mientras que la lengua del país, el checo, más bien correspondía al pueblo llano. Pero eso cambiaba también durante el tiempo. Las lenguas y la población de ambas lenguas convivía desde la Edad Media juntamente en los márgenes del territorio que hoy corresponde a la República Checa,
hubo un cierto bilingüismo. Algunas regiones, algunas ciudades preferían o prevalecía ahí la población de lengua alemana, pero se consideraban bohemios, naturales del reino de Bohemia, que se transformó en Checoslovaquia y la República Checa, pero no les importaba la diferencia lingüística, no tanto. Eso se agudizó hasta después de la Segunda Guerra Mundial con todos los problemas de la época, con la huida violenta de los alemanes después de la guerra. Son cosas muy complicadas, muy sensibles, muy difíciles de explicar, pero el pasado en este sentido era mucho más variado, mucho más simple y natural. En esta pantalla tenemos la muestra de los libros de nacimiento de Tadeo Henke. El año no está en cuestión, pero probablemente no se nota en la pantalla, pero se dice aquí que fue bautizado el día 6 de diciembre. El diciembre no hay problema, pero muchos de los autores indican el día 5. No es gran diferencia, solo quisiera explicar en qué consiste la diferencia. Es que muy pocas veces los niños nacidos eran bautizados el mismo día. Normalmente se hacía un día o varios días o una semana después. Por eso puede variar la indicación de su día de nacimiento. Son cosas pequeñas, pero para unos académicos constan o son problemas que hay simplemente comentar, explicar, averiguar, sin que para un gran público sea muy importante. Bueno, aquí la visión de la casa natal del científico. Vemos una casa bastante grande, de familia bien acomodada, en una situación realmente privilegiada, porque no sé si se nota el cursor en la pantalla, no se nota. Entonces, a la izquierda de la imagen se ve una pared del ayuntamiento. No es el ayuntamiento original, pero estuvo aquí otro edificio en el mismo lugar. O sea, la cercanía es también sintomática. En la otra imagen a la derecha se ve la iglesia, también en mucha cercanía. Y la fachada indica una casa enorme. De eso muchos especulan que la familia fue rica. Bueno, acomodada seguramente sí, en las medidas posibles, en las condiciones de la ciudad. El papá, al nacer Tadeo, actuaba como corregidor o juez de la ciudad, o sea, una posición también bastante importante, pero hay que tomar también otras condiciones. La familia tenía 12 hijos en total, entonces la riqueza era relativa. Y de Tadeo, por sus grandes talentos a la música y la observación de la naturaleza desde pequeñino, desde unos 5 o 6 años, cuidó más tarde en otra ciudad su tío paterno. Era también para aliviar a la familia en educar, en sustentar tantos hijos, pero tenía naturalmente sus razones y sus consecuencias buenas para el desarrollo
del chico. Aquí para darnos cuenta dónde nació, o dónde está la ciudad natal, está en el mero norte de la República, que corresponde al Reino de Bohemia en su pasado, casi a la frontera entre Alemania y Polonia y lejano a todas partes del territorio, ¿no? Entonces allí nació, en la región cercana, se educó de las primeras letras y luego pasó a Praga a estudiar a la universidad. Lo veremos todavía, pero aquí se notan las distancias. Y su tercer lugar de formación ya científica entre Praga fue Viena, la ciudad capital de Austria. Para darnos cuenta un poco del contexto de la época, que también influyó muchísimo en el desarrollo humano y académico de Tadeo Henke, fue la época de la Ilustración, que correspondía en el imperio, Sacro Imperio Romano, luego llamado Imperio Austríaco, después Austrohúngaro, a donde pertenecía a partir del siglo XVI también el Reino de Bohemia. Entonces hubo muchas reformas importantes bajo la emperatriz María Teresa, que administraba todo este vasto imperio. Se lo puede observar mostrando las tres coronas: la corona de Austria o imperial, la de Hungría y la de Bohemia. Se ve la complejidad del territorio con ciertas autonomías que iban disminuyendo precisamente a partir del absolutismo imperial y de esta época, pero hubo otras ventajas en cuanto a unificación de no solamente la administración, de su centralización, pero también se vio positivamente en la enseñanza y sus reformas. Aquí vale la pena subrayar una de las reformas, la básica de la enseñanza de todos los niveles. Me refiero a la primaria. Esta emperatriz instituyó la enseñanza prácticamente obligatoria a todos los niños, y no solamente niños, sino también niñas, en duración de 6 años de asistencia escolar. Eso elevó muchísimo el nivel de la educación de toda la población, sin tomar en cuenta su situación social. Y estas reformas naturalmente iban subiendo por las secundarias, como las llamamos hoy, los colegios, hasta la universidad. Y en este ambiente, en esta atmósfera de importancia de la enseñanza, ya iba creciendo el pequeño Tadeo Henke, y le tocó también durante sus estudios universitarios. Voy a tocar este tema más en adelante, ya acompañando a Henke a Praga a sus estudios universitarios. Bueno, primero empezó en un colegio jesuita de Praga. Este tipo de colegios cubrían toda la enseñanza desde las primeras letras hasta la universidad en las grandes ciudades. En las pequeñas hubo solamente escuelas triviales de primeras letras,
pero los jesuitas montaron una red de colegios que juntaban hasta con la universidad. Eso sí es importante. Henke pasó a Praga con unos 10 años de edad. Gracias a su talento musical, él cantaba excelentísimamente, tenía oído, si se dice oído absoluto, trabajó o asistía como organista en una de las iglesias jesuitas. O sea, la música también le acompañó toda su vida. Aquí precisamente se ve el edificio de la universidad, primero academia, luego Universidad de los Jesuitas, donde a la época de Henke se daban o existían solamente dos facultades, la de la de artes o filosofía, que servía de preparación para las facultades mayores de teología, derecho o medicina. Entonces a él le tocó con los jesuitas, aunque no entró en la orden, estudiar la filosofía en ese edificio más bien complejo, como se ve aquí. Es la vista aérea de todo lo que pertenecía a la universidad, de los jesuitas. A la esquina izquierda arriba se nota la iglesia donde probablemente Henke tocaba el órgano, porque creciendo tuvo una enfermedad pulmonar y después con la pubertad ya no pudo cantar bien, pero siguió como organista. En el recinto jesuita incluso se ve en el centro y en la imagen de al lado una torre astronómica. Esta universidad que se llama Clementinum de San Clemente del Papa es famosa por hacer mediciones climáticas desde el mismo siglo XVIII, sin interrupción, temperaturas, presión diariamente. Es muy probable que los estudiantes de matemáticas y luego de física tenían acceso a utilizar los instrumentos de este tipo, y son cosas que ensancharon seguramente todas las posibilidades de Henke, que pasó sus estudios ahí. Me informan en cuanto al tiempo, se me dilató mucho. Bueno, aquí algunos interiores de lo que sigue siendo este recinto después de la disolución de los jesuitas en el siglo XVIII. Pasó a manos del Estado, se hizo medio público. Hoy día guarda la Biblioteca Nacional. Tiene algunas salas históricas, es la biblioteca original a la izquierda, con 20.000 volúmenes originales de los jesuitas, que luego con las reformas teresianas se enriquecieron hasta 150.000 volúmenes a principios del siglo XIX, con confiscaciones de otras órdenes eclesiásticas, con donaciones de la nobleza y otros fondos. Lo que me parece genial, desde el siglo XVIII, todos los editores y editoriales eran obligadas de entregar siempre por lo menos un ejemplar de cada título, de cada tirada, y entregarlo a esta biblioteca que se hizo universitaria ya en aquel entonces, de acceso público,
y pasó con el tiempo a ser la Biblioteca Nacional. La imagen de abajo es el antiguo refectorio, el comedor jesuita, que hasta hoy día sirve de sala de lectura y que Henke también debía utilizar. La otra Universidad de Praga, porque hubo dos a la altura de los estudios de Henke, tiene su fundación mucho más anterior. Es la hoy Universidad Carolina, por ser fundada por el emperador Carlos IV en el siglo XIV, de la que se conservan otro complejo de varias casas que forman un recinto hasta hoy universitario con el rectorado de la universidad. En la primera imagen vemos los restos de una estructura arquitectónica gótica, que es una capilla. Detrás de la fachada está el aula magna original de la universidad medieval. La aula magna, hoy modernizada, se ve abajo a la derecha, sigue sirviendo y servía en la época de Henke también. Bueno, se pueden hacer más comentarios, pero no quiero tardar mucho. Aquí presento algo con el diploma de Henke cuando terminó sus estudios de filosofía junto con matemáticas. Es la hoja a la derecha, se ve ahí su nombre, es la matrícula coetánea de sus estudios, a la izquierda sus profesores. Después de terminar esos cursos, él pasó a la Facultad de Medicina, que estuvo ubicada en este otro edificio más antiguo llamado Carolinum. En el siglo XVII, los dos edificios y las dos instituciones, la ex jesuita y el viejo Carolinum, se unieron por resolución del emperador Fernando III, y a partir de aquel momento fue la única universidad Carlo-Ferdinandea. Son otros muchos detalles que quizás no tienen gran importancia, pero sin ellos no entendemos el tiempo y su desarrollo y el momento en que vivió. Bueno, pasamos a otro tema de su vida, que era la influencia de sus profesores, que fue también un momento clave en su vida. Dos que le daban cursos en Praga. Aquí menciono a Mikan. Tampoco importan a un público grande los nombres, pero los menciona para poder utilizar en el contexto, ¿no? Este profesor fue médico estudiado, pero daba clases después de la reforma de los estudios también de botánica y química, que eran disciplinas recientes de las reformas teresianas. O sea, se acercaba mucho más al estudio teórico, a la práctica, a sus necesidades y también a las ciencias naturales y a la investigación. Este profesor fue fundador del Jardín Botánico de Praga. Y es importante saber eso porque él fue quien formó al joven Henke durante sus estudios praguenses. Henke sirvió no solamente de ayudante en el laboratorio de química, sino también en el jardín botánico, además de ser su estudiante.
O sea, se nota que el profesor confió mucho en su principiante experiencia, en su conocimiento, en sus intereses, ¿no? Y otro testimonio de la relación de ambos es que Mikan, el padre, le confió la tutoría a Henke de su propio hijo, Mikan Junior, Mikan hijo. Siguió las huellas de su padre como futuro botánico, también profesor de la universidad, pero a la mocedad de Henke y Mikan hijo hacían excursiones por las montañas, coleccionaban plantas, etc. Otro tanto ocurrió casi igualmente en Viena. Un profesor de allí, de botánica ante todo, Nicolas Jacquin, de origen de los Países Bajos, participó a mediados del siglo en una expedición científica a las Indias Occidentales, así se llamaban las Antillas. Estuvo también en parte del continente americano, en Venezuela y Colombia. Es autor de varias obras y fue conocido a tal nivel que pasó a ser miembro de la Real Academia de Ciencias de Suecia. Eso es el país y la ciudad de de Carolina, del que hablaremos también, que es famosísimo por su dinomía de plantas. Además, fue también director del Jardín Botánico Imperial, o sea, de Viena, y intermedió la ciencia del Linneo a sus estudiantes y a sus colegas. En cuanto a Henke, él también asistió a la enseñanza inoficial del hijo de Jacquin. Juntamente también hicieron colecciones en los Alpes austríacos y Tadeo Henke hizo una de sus primeras obras publicadas describiendo la botánica de Bohemia, o sea, países checos, de varios países austríacos y de Hungría, que su profesor Jacquin no vació publicar en su propio volumen de ciencia botánica. Vienen los títulos latines, no tiene caso hablar extensamente de ellos, pero todo eso son pequeños testimonios de cómo Henke iba formándose desde bastante joven de un científico realmente riguroso. Otra obra henkeana se ve su obra a la derecha, son las observaciones botánicas, todo en latín, incluidas en otra colección de Nicolas Jacquin. O sea, ya en los años 80, antes de salir para la expedición de Malaspina, Henke ya empezaba a ser bastante respetado. Una obra con fecha posterior, 91, pero coleccionando materiales para ello en los años 80, es otra expedición científica en el marco del Reino de Bohemia, en una de las sierras en el norte del país, que está totalmente rodeado en occidente y en el norte de montañas.
Entonces, otra obra publicada en alemán, esta vez, sobre la flora, sobre las plantas de esta sierra. Y es curioso y no se sabe prácticamente que esta obra atrajo atención ya en ese entonces de Alejandro de Humboldt, otro personaje eminente en botánica y otras ciencias, y él mismo escribió una reseña muy laudatoria de esa obra de Henke que tiene como 100 o más páginas. O sea, se empieza a formar una red de conocimientos de científicos, ante todo en botánica, aunque Henke se dedicó a muchas ciencias más. Bueno, vamos acercándonos casi al final ya. Ya mencioné aquí al botánico sueco Carl Linneo y su importancia en la medida europea y mundial. Y muestro algunos testimonios de cómo él influyó, aunque no se conocían nunca, también en Tadeo Henke. La distancia de edades era ya bastante grande, pero Henke, a través probablemente de su maestro, de su profesor Jacquin, conoció sus obras desde muy temprano. La muestra impresa. Linneo en su tiempo publicó en los años 50 una obra que se llama Calendarium Flore, el calendario de las plantas, que tenía una singularidad de describir el florecimiento de las plantas según las estaciones del año. Y esta idea, 30 años después, animó a Tadeo Henke para publicar una obra basada en el principio idéntico, pero para las plantas de Bohemia, un calendario de plantas o de flores de Bohemia. Lo que quizás es aún más importante, justo antes de salir para la expedición Malaspina, Henke se encargó de hacer una nueva edición, en total ya 8ª edición de la mayor obra de Carl Linneo, La Genera Plantarum. Es una obra clave del naturalista sueco, y Henke, ya probablemente egresado de la universidad, pero muy pronto después, editó esta obra en Viena en el año 1791. El nombre de Tadeo Henke, lamento, probablemente no se ve bien, pero está mencionado en la portada del libro que salió ya después de la partida de Henke y de Malaspina para ultramar, pero se publicó en Viena en ese tiempo. A modo de un episodio, se sabe que Henke en su navegación hacia ultramar, él no consiguió a tiempo llegar a Cádiz para apuntarse inmediatamente a la expedición de Malaspina en España. Entonces tuvo que ir en otro barco aparte, y este barco junto a las costas de Montevideo naufragó. La gente se salvó, pero se perdió todos los instrumentos científicos de Henke, todos sus bienes personales, y lo único que guardó también y que quiso salvar a toda costa era, no sé si un manuscrito o una edición anterior de esta obra de Linneo que apreciaba mucho,
y además los documentos reales que le concedían el cargo de botánico de la expedición Malaspina. Todo lo demás se perdió. Bueno, la última nota en cuanto a los personajes que influyeron en Henke es un personaje, un barón, Ignaz von Born, que vivía un cierto tiempo en Praga, en Bohemia, un cierto tiempo trabajó para la corte imperial en Viena, ocupaba puestos importantes, oficiales, por ejemplo, en la Casa de Moneda. Se interesó en mineralogía, minería, y bueno, se podría hablar mucho de él. Y entre otras cosas, en Praga fundó una sociedad privada de estudiosos que con poquito tiempo después se convirtió en la Real Sociedad de Ciencias Checa en Praga. Bueno, checa no lingüísticamente, pero en los países checos. Y se notó ya en algunas de las obras de Henke que fue mencionado como miembro de esta sociedad. O sea, sus obras anteriores a la partida de la expedición ya eran tan reconocidas que se eligió como uno de los miembros de esta importante sociedad científica. Bueno, no voy a hablar de la expedición, de eso van a encargarse otros colegas en el siguiente transcurso del ciclo de las conferencias, y solamente quisiera concluir que Tadeo Henke sin dudas formaba parte de lo que llamamos o se llamaba en aquel entonces la República de los Letrados, de personajes que se ocupaban de las ciencias naturales, se conocían o personalmente, se influían por sus obras, algunos se carteaban, o sea, eran reales redes de conocimiento e intercambio intelectual entre estos personajes. Muchos de ellos he mencionado, pero el ámbito era mucho más amplio naturalmente. Quizás a modo de conclusión, que constatar que la excepcionalidad de Tadeo Henke estriba en una feliz conjunción de muchos factores. Sus dotes individuales, su fervor, entusiasmo y a veces hasta abnegación personal. Por otra parte, el apoyo de quienes eran sus maestros, y también, naturalmente, gracias al contexto histórico e intelectual de la época. Habría muchos temas para proseguir, no sé si se pueden, todavía si hay tiempo, mencionar, porque no se ve, no estoy segura si se ve, entonces voy a resumir nada más que Henke habló 5 o 6 idiomas, su lengua materna el alemán, por eso a veces incluso académicos lo atribuyen como naturalista alemán de Alemania, etc. Alemán solamente de lengua, pero he explicado el patriotismo territorial, la pertenencia al reino de Bohemia, mejor hablar de bohemio que de alemán, que tiene otras conexiones. Bueno, además sabía latín, la lengua de la ciencia. Gracias al latín le fue fácil aprender el francés e italiano, y naturalmente junto con la expedición el español, algunos apuntes suyos en los diarios, etcétera, utilizan también en español.
Ya mencioné la música que le acompañaba toda su vida y otra vez como episodios curiosos. En una de las naves de Malaspina hubo un clavicordio en el que Henke tocaba para divertir un poco los marineros, los colegas científicos, etc. E incluso para Cochabamba, donde murió, que es Bolivia de hoy, eso se me pasó. Al principio, él mandó transportar ahí un pianoforte. O sea, debió ser un real amor a la música sin el que no pudo vivir. Montó una orquesta, quizás incluso con los originales, con los indios del país, y practicaba música casi en medio de la selva. Bueno, era médico estudiado e introdujo, por lo menos en Bolivia, la vacunación contra la variola. Lo hacía primordialmente en los niños que eran los más afectables, ¿no?, por la enfermedad. Sabía dibujar. Todo eso verán también en la exposición abajo, pero además en su finca en Cochabamba tuvo una fundición de metales y otra de vidrio. Como químico y físico supo todas estas disciplinas y ponerlas a la práctica. Sabía como químico producir la pólvora del salitre chileno. Eso les importaba a los ambos lados de las guerras por independencia, de las primeras luchas por independencia en América del Sur, en la región de Alto Perú. Curiosamente, se sabe muy poco sobre su familia y sus descendientes. La familia de aquí sí, existen cartas mandadas de ahí a sus padres, a sus hermanos, pero no se sabe cómo él vivió en Cochabamba. Murió con unos 59 años, o sea, prematuramente. Prácticamente no estaba muy enfermo casi nunca. No hay constancia de que se hubieran casado, pero existen dos familias, dos ramas, una con la ortografía original H-A-E, Henke, otra con la variante A-H-E, Aenke. Pero la pronunciación es la misma y no es un apellido común de estos territorios. Entonces hay dos teorías. Una es que tuvo un hijo natural y de eso se ramificó la familia, pero a pesar de hay una inscripción en los libros de nacimiento, no se indica el padre, pero sí el apellido. Sería curioso que una persona tan conocida y de un estatus social tan alto hubiera tenido un hijo natural, aunque no se puede descartar, ¿no? De la boda no existe ningún testimonio. La otra teoría dice que pudo ser un ahijado de él, que también es posible, pero no se puede comprobar ni la una ni la otra teoría. Y lo último, su muerte, que también es un enigma hasta hoy, aunque se haya invertido mucho esfuerzo en saber detalles. Existen solamente especulaciones. Si murió en una cárcel de los patriotas o de los realistas, o si murió en casa envenenado a propósito o por error, tomando él mismo un veneno en vez de medicina, o su sirvienta sirviendo un frasco erróneo. No se sabe simplemente.
Y lo último, su entierro actual tampoco se conoce. Fue internado en Cochabamba en el cementerio junto a la iglesia, pero por obras, modernización en los siglos XIX, más bien XX, se canceló el cementerio y todos los restos humanos se pusieron en una fosa común. Entonces, allí en algún lugar reposan sus huesos, aunque no hay chance probablemente de identificarlos, pero se quedó viviendo ahí, nunca volvió ni a España por motivos políticos, parcialmente las guerras napoleónicas, etc., por motivos también personales, porque él no volvió ni con la expedición de Malaspina pidiendo prolongación de su vida por 10 años en América para poder proseguir sus colecciones botánicas y seguir con su amor por la botánica, ¿no? Entonces quedan muchas preguntas todavía sin contestar. Como final de mi presentación, donde quedan los restos de sus colecciones. Una pequeña parte está en Praga porque él tenía permitido mandar duplicados a los museos de Praga, los originales, y la ocupación principal era servir al rey de España, fue a sus servicios. Entonces la mayoría de su obra está guardada en el Real Jardín Botánico de Madrid, una parte en el Museo Naval en cuanto a cartografía y algunos apuntes. Y lamentablemente hasta este siglo se empiezan a profundizar los estudios tanto sobre Henke como sobre la misma expedición Malaspina Bustamante, porque la época cuando ella volvió ya no eran tan fáciles o tan favorables como durante la Ilustración, con el absolutismo y diferencias en ideas políticas. Se silenció mucho de los resultados de todos los participantes de esta gran expedición española. Entonces, gracias a escucharme, gracias a todo el equipo, a la Universidad de Cantabria, de poner atención a estos importantes momentos y las hazañas, tanto españolas como centroeuropeas. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Simona, por esta interesantísima conferencia, por las respuestas a las preguntas y por abrir un poco, por abrir el ciclo de conferencias y por abrirnos también este mundo de la ilustración del avance de la ciencia en este periodo. A todos los asistentes presencialmente y online nos emplazamos a la siguiente conferencia, que será la semana que viene, el próximo martes 27 de noviembre. Miércoles 27 de noviembre. Y correrá a cargo de José María Moreno del Museo Naval y que está titulada Cartografía y Expediciones Científicas, los navegantes de la Ilustración. Así que esperamos contar con su presencia. Muchas gracias. Y gracias por mi parte nuevamente.